Hola, muy buenas a todos, un brutal saludo. Yo soy Guno de Comics y hoy trato un tema un poco largo, pero puede que bastante interesante. Voy a tratar la simbología institucional en One Piece, ya sea a nivel pirático, es decir, en la piratería, en la marina y en el ejército revolucionario. Voy a ir intercalando zonas o hechos históricos, dependiendo de más o menos el tema, y, por supuesto, también imágenes más o menos del manga. Como veis, la primera presentación trata pues, sobre la batalla de Nueva Orleans de 1812, en el que intervino Lafitte como pirata, los ejércitos inglés y estadounidense, y en cierto modo pues hacía alusión un poco a la revolución. Así que vamos a empezar. Bien, vamos a empezar por la simbología de los Yonko. Aquí hay unos cuantos que se pueden ver. Y bueno, aunque no estén todos los grandes piratas de toda la historia, sí he hecho una selección concreta con todos los Yonko. Vamos a ver también las posibles consecuencias en One Piece de la implicación de la suma de sus diferentes simbologías o simbolismos a los que hacen referencia. Como lugar talasocrático, es decir, una zona en la que, o una ciudad en la que la importancia del mar y el poder tiene mucha relación, pues he elegido como primera imagen Amalfi en Italia. Bien, en el índice, como veis, de fondo Venecia, otra ciudad talasocrática, vamos a ver un poco en esta sección pirática durante el periodo de God Valley, tras Shevek y Roger, el periodo actual y las conclusiones, unas conclusiones previas y posibles consecuencias a partir de ahí. Bien, durante el periodo de God Valley tenemos, como dije, a Roddy Shevek y a Gold Roger. En este caso podéis ver de fondo otra ciudad italiana que es Génova con su puerto. Bien, Roddy Shevek tiene como piratas representados en él bastante simbólicos, por así decirlo, a Henry Jennings, debido a la estructura organizativa, ya que, bueno, si no él precisamente, luego los sucesores han tenido grandes flotas y en este caso sí que es verdad que ha tenido piratas de gran relevancia. En el caso de Roddy Shevek, ya sea rock al brasileño, rock de Shevek, rock brasiliano, en fin, escrito de varias maneras, sí que es peligroso en cuanto a su flota incluso, ¿no? O sea, ya no solamente con aquellos que luchaban contra él o que caían capturados, sino también contra su propia flota, y era bastante cruel. Y luego Benjamin Hornigold, debido al abandono de la piratería tras la rivalidad, pues en este caso con Jennings, no con Hornigold, ¿vale? Y en cuanto a su apellido, Shebe, que es lo mismo que el Jabeque, ya lo hablé en otro momento, bueno, es una embarcación de 3 palos, de velas latinas, que podéis ver ahí, es decir, triangulares, y pues la verdad es que solían ser bastante ligeros, bastante rápidos y solían llevar pocos cañones. La verdad es que no tenían, digamos, una gran potencia de tiro, pero ahí se dio. ¿Dónde se manejó mucho? Pues en el Mediterráneo durante los siglos XV al XVIII, ya sea por parte española, por herencia y debido a que estaba fraccionado en ese momento, pues supongo que también Italia, y luego los piratas berberiscos y de Salé en la zona del norte de África. Así que, pues eso, suelen ser ligeros y rápidos, algo que les fascinaba mucho a los piratas en general, para hacer buenos ataques y llevarse rápidamente aquello que les interesaba, las riquezas en general. Bien, si cambiamos, pasamos a Goldie Roger. Tiene referencia a Henry Avery por su sobrenombre, es decir, rey de los piratas. Henry Jennings por el legado de sucesión y estructura organizativa, en este caso más pequeña. Y Benjamin Hornigold, pues debido a que los tratados con el gobernador, cuando fue hecho, eh, o sea, pasó de pirata a ser un corsario temporalmente, pues estuvo capturando a otros piratas. En este caso no ha sido así, sino que más bien llegó al tratado con, a pesar de su gran rivalidad, llegó un tratado con Garp para luchar contra Shevek, que es el que hemos visto antes.
Y bueno, pues lo que decía, persecución con otros piratas y la relación con el oro. Y en relación a Oliver Lavoisier, pues tenemos el mensaje críptico que lanzó a la sociedad cuando se dejó capturar, mejor dicho, y incitar a la búsqueda de su tesoro. En cuanto a su animal de referencia es el cuoca, es un animal australiano, un macrópodo, es decir, de patas grandes o extremidades grandes, y es el único género dentro de los marsupiales que se conoce. Está vulnerable en la vida real, es herbívoro y nocturno. Yo creo que eso lo comparten con muchos animales australianos allí. Y, y bueno, pues es descrito como un gato salvaje por unos y es confundido con una rata grande, pero también es dicho que es el animal más feliz del mundo. Luego veremos cómo podemos asociar a este cuoca con Goldie Roger. Bien, si nos pasamos a la siguiente generación, tenemos al relevo de tres de los componentes de Shebek, que son Barba Blanca, Kaido y Big Mom, y por otro, el sucesor natural de Goldie Roger, que es Akage Mino Shanks o el pelirrojo en definitivo. Shanks el pelirrojo. De fondo tenéis otra ciudad italiana con su puerto y también muy conocida por la talasocracia, como decía, es decir, el poder náutico, que es el puerto de Pisa. Bien, vamos a ir uno por uno. Por un lado tenemos a Edward Teach, que ya sabemos que también tendremos referencia en el Barba Negra que todos conocemos. Su color es el opuesto, pasamos de negro al blanco en este caso, y que comparte el nombre, no el apellido. Es decir, Edward Teach y Edward Newgate. Por otro lado, tenemos a Benjamin Hornigold por su tripulación numerosa y luego si pasamos también a otro personaje japonés, Benkei, pues es de gran tamaño y porta una naginata. A lo mejor no es una naginata, pero desde luego el arma es tan parecida que para mí, si no lo es prácticamente igual. Luego hace referencia a la prisión de Newgate en Londres y que es el apellido que porta, ¿vale? Edward Newgate. Y bueno, decir que es una prisión que duró más o menos hasta el siglo XIX, bastante importante en el Londres de la época. Como animales, en realidad es la beluga, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Es una ballena blanca de la zona ártica y si conocemos en este caso un cachalote de gran tamaño también perseguido y de color blanco, tenemos perfectamente la posibilidad de irnos a la novela de Melville con Moby Dick. Así que es también el nombre de su embarcación. Yo creo que podemos también asociarla. Bien, vamos a pasar a Kaido. Kaido está inspirado en dos emperadores. Es verdad que no son piratas en este caso, pero sí dos emperadores. Por un lado a Kaidu, el Khan de Changatai, lo que sería más o menos Mongolia hasta más o menos ligeramente la zona este, y muy cerca de lo que sería la Horda Dorada y la Horda Azul que invadiría Europa. También tenemos los juegos de cartas, debido a cómo se catalogaba o cómo organizaba su estructura dentro de la flota. Bueno, sí, dentro de su flota. Tenemos a Shiryu como dragón azul y que se relaciona obviamente con su fruta y que, bueno, le da fuerza y resistencia. Y al emperador Keiko, que se puede decir que si no es legendario es semi-legendario. Bien, vamos a ver qué tiene por un lado el Khan de Changatai, Kaidu, ya que es, bueno, su planteamiento era meritocrático, es decir, todo el ejército que tenía, pues lo seleccionaba de alguna manera meritocrático. Decir que, si no me equivoco, es el cuarto hijo de Genghis Khan. En este caso, podéis pensar que, ¿por qué? No, el segundo, me parece. El cuarto, si no me equivoco, es otro hijo que es Odo-Gay y, y dio luego lugar a Kublai Khan, que es el nieto también de Genghis Khan, con el que tuvo rivalidad, ¿vale? Bueno, aquí pone sobrino,
una cosa así, porque este también al ser hijo de Gengis Khan y el otro nieto, como son hermanos distintos, sí, justo, sobrino, pues tuvo rivalidad con Gengis Khan, o sea, con Kublai Khan, que es el emperador de su momento la China, China durante el periodo Yuan, y decir que tenía gran afinidad hacia su hija, que era muy aguerrida y que siempre que luchaba, en este caso era por motivo de ver quién era su futuro marido, o al menos eso es lo que se tiene pensado a... Uy, he puesto Cutulum, ¿vale? Ese es el nombre de la hija. Pues siempre que había alguna pelea, digamos, entre la hija y al que quería ser su marido, pues tenía que luchar no a muerte, pero si le vencía, él podía quedarse con ella, mientras que si ella era la que vencía, que era el caso muchas veces, pues se quedaba con su caballo o con una buena cantidad de caballos. Si nos pasamos ahora como tal, en vez del Kanato de Changatai en Centro Europa, Mongolia o esa zona, al emperador Keiko, pues decir que tenía conflicto con su hijo, eh, Takeru, en definitiva, Yamato Takeru. Se dice que tenía gigantismo midiendo alrededor de 3 metros y pico, 3 metros 10 o 3 metros 20. Vivió muchísimo tiempo, lo que se puede decir que era longevo y tenía muy mal humor. Sobre todo, bueno, con sus hijos también, pero sobre todo con Yamato Takeru. Y luego, pues también se dice que se relaciona mucho con la bebida porque, bueno, a pesar de ser también muy aguerrido, pues bebía mucho. Es algo que muchas de las cosas que podemos ver aquí se asocian también con Kaido. Aparte de que el nombre de Kaido a Kaido también son muy parecidos. Pasándonos en este caso, a la reina Big Mom, tenemos a Charlotte Lindin. El nombre ya de por sí, pues haciendo ligeros cambios, podemos hacer referencia a la antiguamente prostituta, pero más tarde eh, gran pirata. De hecho, tuvo la flota más grande de la historia, con más de 1000 y pico barcos y con unas capturas tremendas. Qingxi es de origen chino y bueno, decir que incluso se cree que se casó con su hijo adoptivo, lo cual también da un poco a pensar en el nepotismo. En cuanto a otras referencias, podemos decir que también se relaciona con la Reina de Corazones de la saga de Alicia, ya sea en el País de las Maravillas o a través del espejo. Y ciertas cosas que coinciden con ella es que es muy caprichosa, se descontrola fácilmente y bueno, pues con los jueces o los juegos como el ajedrez está presente, si no me equivoco, a través del espejo, pero también ahí tiene cartas eh, en, en el primero, en Alicia, no a través del espejo, sino en el País de las Maravillas. Por supuesto, no hay que olvidar que si antiguamente, o sea, si antes se ha hablado de la bebida, aquí tenemos que hablar de la comida y especialmente de los dulces. En cuanto al animal, es verdad que no lo refleja directamente ni en ningún SBS, pero por cómo se la ha visto en algunas viñetas, se le vio trepar a un castillo hecho de dulces dentro de Totoland. Entonces eso me llevó a pensar o me llevó a relacionar con King Kong, que veis también en la imagen, sobre el Empire State. Y bueno, pues decir que como tiene un gran tamaño, la figura pues es bastante grande y o sea, puede llegar a pensar en una forma bastante parecida pues, a un simio de gran tamaño, pues tanto la figura como las poses y por supuesto la fuerza que sí que se ha visto que tiene, pues me lleva a pensar también a King Kong. Bien, ya este es el último que nos queda dentro de las tripulaciones intermedias de Yonko. Tenemos a Charles Vane como aprendiz de Henry Jennings, que sería el equivalente al aprendiz de Roger. Por otra parte, a Eric Thorvaldson, el rojo, por el color de pelo y de la barba en este caso. Pero bueno, aún así, decir que era vikingo, tiene el pelo rojo y por supuesto el nombre que lleva, o sea, el barco que presenta Shanks es el Red Force. También hace referencia, por supuesto, al color rojo y a un diseño vikingo. Galba
Fue un emperador romano de menos de un año, o sea, duró muy poco, durante el año 68-69, y hay que decir que era noble, era bastante avaro. En este caso, durante este periodo, al ser el cuarto en posición, pues sería el orden opuesto de llegada durante este periodo, y que veremos que luego se torna al primero, ¿vale? Aquí, como veis, es el opuesto, no el que sigue de forma estricta. Y en cuanto al león, pues decir que representa la fortaleza, la realeza, la nobleza y es un animal gregario, es la única pantera que caza de forma conjunta. Sobre todo las leonas, pero ya me entendéis, hacen alianzas en definitiva. Bien, y para ir ya más o menos dejando la anterior hasta la actual, bueno, pongo un diseño histórico más o menos del puerto de Cartago para cambiar un poco de continente y tenéis, como veis, a los 4 actuales Yonko. Bien, empezamos por Sans, prácticamente todo es igual, la única diferencia es que ahora sí es orden directo porque ha sido el primer Yonko en posición actualmente y poco más que decir. En cuanto a Marshall Dietrich, tiene muchas referencias, tiene el mismo apodo y el mismo sobrenombre y además comparte apellido con Marshall Dietrich. Rock brasiliano o el brasileño comparte el hecho de que es bastante cruel, una personalidad heredada de la de Shebeck. Henry Morgan, debido al título de almirante, y que fue gobernador de una isla pirática, ¿no? una república. En su caso, si no me equivoco, es Jamaica y en el caso de Marshall Dietrich, como todos conocemos, sería en Hachinosu que veis de fondo. Vitelio, pues sería más o menos por el aspecto físico, que era bastante regordote, ¿no? Era un buen estratega y además el caso es que algo que comparte es que ruegan mucho, ¿vale? Cuando fue vencido por Vespasiano, rogó y pidió piedad para que no le quitase la vida. En cuanto a prisiones, pues tenemos a Marshalsea, que le da el nombre, pues también ubicada, o sea, por el nombre Marshall, ¿no? Decir que Marshall también es un título militar y político y que comparte tanto con Marshall, tal y como está escrito, Dietrich, como sin la L en Marshalsea, y decir que también es una cárcel londinense, más o menos por la zona centro, pero bueno, ahí está. Y era la prisión del almirantado, algo que posiblemente, o sea, lo relacione tanto con Morgan como con Marshall Dietrich. Si nos pasamos a Otón un momento, pues decir que Otón fue el segundo emperador después de Nerón, es decir, durante el periodo del año de los 4 emperadores. Y ya por último, si hablamos del animal, tenemos al hipopótamo, que aparentemente es manso, pero que para nada lo es, de hecho es muy agresivo, y es el animal africano con más víctimas, muchas veces porque, sobre todo las hembras, porque se mantienen ocultos bajo el agua y en cuanto ven una posible agresión, pues enseguida abren la boca y se abalanzan sobre los barcos. Por último, decir que también está vinculado a Set, que es el dios, un dios egipcio, perdón, y pues que también hace referencia a la muerte y el aspecto físico, ya que este animal pues es bastante grande. ¿Vale? Una tonelada o tonelada y media es un peso que perfectamente puede llegar. Le hemos visto también en bastantes diseños a Teach con el hipopótamo y decir que también tiene 3 estómagos, algo que también se asocia mucho el número 3 con Teach. Bien, si pasamos ahora a Baggy, comparte el mismo aspecto que Roger con Sans al ser discípulo de Roger, es decir, que también al ser Charles Vane aprendiz de Henry Jennings, pues lo comparte. Viterio, por su llegada, pues en este caso fue el tercero, y Otón I u Otón,
pues es decir, era bastante cómico, derrochaba bastante dinero, era buen gobernante, pero no le salió bien del todo. Además, tuvo bastantes disputas con Galba. En principio porque quiso Galba poner a Pisón, otro militar, en definitiva, como sucesor, y eso le sentó muy mal después de haberle ayudado. Con el Joker, bueno, comparte más o menos no exactamente el mismo maquillaje, pero sí el hecho de tener representada una boca o un rojo bastante intenso en la zona de la boca. Es bastante psicópata. Tiene cierto toque, pues eso, de payaso y de toque circense que comparte con Baggy y poco más. Bueno, y las vestimentas, pues suele llevar vestimentas bastante coloridas. Y en cuanto al panda, para dejar ya también el animal, pues es también de apariencia débil, vamos a decir, eso en la actualidad, pero que anteriormente, durante el Imperio Qing o periodo Ming incluso, pues el símbolo era de fortaleza, aunque de poca agilidad. Y también el símbolo actual de comercio y de paz, ¿no? Si alguna vez en alguno de vuestros países tenéis algún panda, decir que es, en los zoológicos me refiero, decir que generalmente es un regalo de China al país con fines de demostrar la paz y su buena relación hacia él. Así que, pues eso lo dejo ahí. En este caso, el aspecto del comercio sí que se puede ver bastante bien, puesto que Baggy, al estar dentro del bajo mundo, pues ha manejado bastante bien el dinero, pero la paz, bueno, es verdad que es huidizo de la guerra, pero no creo que como tal, digamos, se asocie estrictamente con la paz. Bien, si pasamos a nuestro último Yonko, tiene relación con Jack Rackham, el cálico, con Avery, con Vespasiano y por supuesto a su animal, es el mono. Decir que comparte que tiene dos mujeres dentro de su tripulación, una pelirroja y otro de color moreno, con Calico Jack, que es muchas veces corregido por su propia tripulación. Y de hecho, en el caso de Calico Jack, pues decir que una de sus mujeres y que, bueno, dentro de la tripulación y que con aquella que sí que tuvo un matrimonio pues digamos, tuvo al final malas palabras cuando fueron capturados y dijo algo así como muere como un perro por no haber hecho aquello que tenías que haber hecho como hombre, ¿no? O no haber luchado como un hombre, algo así. Esto no quiere decir que sea cobarde Monkey D. Luffy, sino que sí que ha tenido, digamos, algunos debates bastante movidos dentro de su tripulación. Fue elegido democráticamente y su apodo se relaciona, en este caso, con el tipo de tela, el calico, mientras que en el caso del Mugiwara es con el sombrero. Con Vespasiano decir que fue el último emperador y que, o sea, durante el año 69, el de los cuatro emperadores, y decir que, bueno, tuvo una nueva dinastía a partir de él. Si pasamos a Henry Avery, pues es el futuro apodo, es decir, el rey de los piratas, y el primer objetivo, después de conseguir ser el rey de los piratas, todos sabemos que tenemos un segundo sueño, que todavía no se ha desvelado, y que a partir de ahí, pues ya se sabrá. Y en cuanto al mono, pues obviamente es impulsivo, hace las cosas muchas veces sin pensar, mezcla un poco la idiotez y la inteligencia, ¿no? Parece muy tonto, pero luego hay veces que es muy inteligente, es algo frívolo y, por supuesto, este último aspecto es muy divertido. Bien, para ir más o menos dejando algunas conclusiones, el animal representativo indica cómo es su personalidad y las motivaciones. Por ejemplo, el Cuoca que estaba diciendo antes, si nos fijamos en cómo era Roger, pues básicamente habla de que era feliz mientras estaba en su flota o incluso en general como persona solía tener pues, una personalidad bastante feliz. Shebek, pues aunque no sea con su personalidad como tal, su forma de actuar induce a que sea una velocidad rápida de respuesta. Con Shirohige, pues familiar, aunque en algún momento puede ser vengativo.
o pudo serlo, vamos, con Kaido, pues la resistencia, con Big Mom la fuerza bruta. Y bueno, en cuanto a Shanks, pues la nobleza y que era bastante y es bastante social, con Kurohige, pues la aparente debilidad o momentos de debilidad que tiene a pesar de ser muy fuerte. Y bueno, pues con Baggy puede que tenga ese toque de torpeza, de apariencia también de debilidad, a pesar de ser bastante fuerte en cuanto al comercio, no tanto en lo físico y que puede liarla bastante gorda también. Y Luffy, pues la diversión, la idiotez, el ingenio, que es lo que le va a llevar al éxito. En cuanto a él o los piratas, pueden indicar pues ciertas alianzas o ciertas rivalidades. Shebe, pues por ejemplo, la cualidad de crueldad. Con Roger, el éxito. Con Shirohige y Kurohige, aunque parezca muy que no comparten nada, pero en este caso sí, pues los ataques deliberados al gobierno debido a los ataques que hizo a Charlestown con el Barba Negra original. También, pues el hecho pues, de tener una réplica de asedio eso es el de Charlestown, ¿no? Perdón. En el caso de Big Mom, pues el éxito y el nepotismo con Shanks y Baggy, los dos juntos, ¿vale? El desdoble de Charles Vane y que se alió con Teach muchas veces. Bueno, en este caso puede que sea a la contra, pero sí que tuvo una buena relación Charles Vane con Teach. En este caso, ya te digo, o ya os digo que puede ser a la contra, ¿vale? Y que puede haber una alianza en contra de Teach. El éxito, por supuesto, y que en este caso, el que se líen contra él. Y en el caso de Luffy, pues una tripulación que esté totalmente corrigiendo, a pesar de respetarlo mucho, corrigiendo a su capitán porque dice muchas tonterías o quiere hacer algo bastante impulsivo y le quieran retener, ¿no? Como diciendo frena, frena, frena. Bueno, la estructura y los miembros dentro de la tripulación y el hecho de que obviamente va a estar muy enfrentado a Teach, puesto que Jack Rackham y Teach sí que estuvieron enfrentados. Aparte, el éxito. Y por último, dentro de este bloque, el emperador, que en este caso se vería sobre todo más con Kaido, pues lo que puede representar o puede matizar ciertos aspectos, em, pues puede destacar ciertos matices también de su personalidad o de los objetivos. Por ejemplo, Kaido, que tiene dos emperadores, el Keiko y Kaido, pues la meritocracia, los problemas familiares, por motivos distintos. Shanks, la posición de llegada. La avaricia, que en este caso hay que matizar, no es que sea avaro como tal, de hecho es bastante generoso y que sería la contra, pero sí que se ha dicho, ¿no? Pues al menos por Gabán, joder, no te ha regalado el sombrero, qué avaro es, ¿no? Qué agarrado. Y bueno, pues a lo mejor se podría también implicar, por ejemplo, en su flota de apoyo, ¿no? Podría pensar más en mantener a los que ya tiene, pero intentar ampliar la cosa que a lo mejor no ha hecho y que podría beneficiarle. En el caso de Kurohige, la posición de llegada, el ser bastante estratégico y la súplica. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en Marineford, cuando se estuvo luchando contra Shirohige, o sea que puede replicarlo igualmente en otras batallas y que muchas veces se da la fuga, de hecho. Baggy, la posición y la apariencia de generosidad, puesto que, a ver, yo creo que es más generoso con el dinero porque lo domina bastante bien, pero hace que esa sea su punto fuerte, por ejemplo, cuando quiera reclutar a alguien. Algo que se ha visto, por ejemplo, con los carteles de recompensa y el hecho de decir te vamos a proteger cuando habían matado a Tibón. Cosas como esta. Y Luffy, pues la posición y el éxito. Es decir, es el cuarto en llegar y obviamente es el que va a conseguir todos los logros. Y bueno, otros aspectos como el juego o la personalidad u otros personajes, pues por ejemplo, Kaido y Big Mom con el juego, ya sea a través de los juegos de mesa o de las cartas o como he comentado antes con el ajedrez, pues, un poco con la estructura de la tripulación. Ya sabéis cómo va siendo el As Kaido,
Rey, Reina y Joker, luego pasarían los 10, que sería Extract, por ejemplo, ¿no? Y ya hemos conocido que también tenían los Numbers, a pesar de que luego había otros juegos de por medio. Y, y bueno, pues es más o menos con el caso de Big Mom, pues también hemos visto que hay guardianes de ajedrez y de cartas más o menos por ahí que ayudaban dentro de, bueno, de hecho, Big Daddy, es decir, es el capitán, o sea, me sale Al Capone, pero Capone Vega en definitiva, ya sabéis que representaba el castillo y por tanto la torre, pues cosas de ese tipo, ¿vale? Si nos vamos a la relación de Shanks, por ejemplo, el personaje está relacionado con el Buffy y con los vikingos, por lo que he dicho, tiene el pelo rojo, igual que Eric Thorvaldson, al cual se le llamaba el rojo, y ahí aparte pues tiene el barco que es así como mezcla de Drakkar con un barco más de tipo europeo. Con Shirohige y Kurohige, pues los personajes que he comentado, ¿no? En este caso los sucesos carcelarios también, porque los dos se relacionan con distintas cárceles, y en el caso de Baggy, pues como personaje, al Joker, ese lado psicópata o cosas así que podemos ver en el Joker, ¿no? También el aspecto y el vestuario que tiene, aunque no cuadre perfectamente, pero sí esos colores vivos, esa gran sonrisa pintada en la cara. Y bueno, algo que también comparte un poco con los pandas al tener esa característica negro sobre blanco en la piel. Por último, decir que este es el puerto de Lübeck, así que si os gusta, pues ahí os lo dejo. Bien, las posibles consecuencias. Bueno, pues Kurohige, la primera, Kurohige yo creo que interferirá en el desembarco de Mariello. O sea, sí, de Mariello es, ¿no? Ya se le está viendo, de hecho, a la FID con relativo éxito. Yo creo que si va a llegar allí, algo se va a llevar y bueno, pues puede que dañe un poco al gobierno mundial, a la Marina, por supuesto va a intentar sacar tajada de una supuesta protección a María Joa, em, poniéndose en contra del ejército revolucionario y bueno, pues se va a liar bastante gorda en este sentido. En cuanto a Baggy, decir que reforzará su flota posiblemente con Gecko Moria y con Doflamingo. No creo que sean todos, porque si no sería muy grande, pero al menos estos dos ya se le ha visto en alguna viñeta todos juntos y pues sí que puede dar lugar a que aumente ligeramente, pero que sume bastante para las recompensas. Shanks posiblemente tendrá un reflejo de su avaricia, posiblemente en su flota, por no querer ampliarla y solamente proteger a gente débil, que eso es algo que he comentado. No sé si llegará a atacar a Kurohige para que cese, aunque pueda quedar un poco repetitivo. Y bueno, Luffy pues se saldría reforzado tras el buff con la ayuda de los gigantes y obviamente los ataques que haga durante el tiempo que estén los... eh, vamos, con las ayudas que hagan allí haciendo algo con Loki al tiempo que los caballeros divinos pues también salgan debilitados y tengan que huir. Y bueno, pues pongo los dos casos planteados. El caso uno sería una batalla campal a posteriori con, con una tregua entre los cuatro Yonko para luego llegar a atacar al gobierno mundial. O el caso segundo de la batalla campal hasta eh, hasta los cuatro, o sea, de los cuatro Yonkos bajo y el bajo mundo, ¿no? Los revolucionarios, o sea, vale, hasta ocho en total, ¿no? Si antes eran cuatro, dejan la tregua y se ponen a luchar en conjunto, en este caso serían los cuatro Yonko, miembros del bajo mundo, del ejército revolucionario, y las dos tendencias, ya sabéis que por un lado está la marina con ciertos aspectos de Sword, con una forma de planteamiento de justicia por un lado, y de Aegis por otro.
aunque obviamente Aegis, pues ya se verá luego más tarde, pues sabemos que es un aspecto secreto fuera de la Marina. Pero bueno, eso lo explicaré más tarde. Como fondo, Tenochtitlan, debido a los grandes lagos que había en México y en concreto en esta ciudad. Bien, si te está gustando este contenido, pues decir que hagáis lo que pone aquí. Un toque al dedo, es decir, un like, una suscripción que ayuda bastante y darle a la campanita. Vamos a seguir en este caso con la Marina. Aquí podemos ver a West Point en Nueva York, a 80 kilómetros más o menos, en el Hudson, y decir que, bueno, deber, honor y patria es el lema que tiene esta escuela de Marina. Así que vamos allá, dejamos Estados Unidos y vamos a darle duro. El índice de esta parte, vamos a hablar un poco de los altos rangos, de SWORD, de CP a X 0 o 9 o los distintos AX en definitiva, el Gorosei, los caballeros divinos, las prisiones y también otras posibles consecuencias dentro de lo estatal o la Marina y el gobierno mundial. Bien, los altos rangos. Si vemos la estructura, tenemos a Imusama controlándolo todo. Posiblemente también dependa exclusivamente de él o un poquito, aquí tengo mis dudas, también del Gorosei manejando los caballeros divinos. Tenemos a Kong, que ya es el alto mandatario de todo en general. Y luego vemos que tenemos el Cypherpol, que se podría traducir como policía cifrada o secreta, que vemos aquí. Y sabemos que van desde el 1 al 0, siendo el 1 el menor, llegando hasta el 9 y el 0 siendo el superior de todos. Por otro lado tenemos al antiguo almirante de flota Sengoku, ya sabéis que ha cambiado un poco la cosa, y todos los altos rangos de la Marina. Pongo esta imagen así porque yo sí creo que va a tener cierta relación los miembros que vayan saliendo con el color, o sea, con un color y con un animal de la mitología china, ya que hay mucha influencia de China en Japón. Y por supuesto, los actores o actrices, puesto que aunque no sean todos, sí que es verdad que en muchos también hay que sumarle este aspecto. Bien, dentro de los altos rangos tenemos, como he dicho, al comandante en jefe del gobierno mundial, que es Kong. En este caso hace una especie de mezcla entre Godzilla y King Kong. Y por supuesto, ese tipo de películas de ciencia ficción y efectos especiales. Sengoku, el Buda como exalmirante de flota, decir que actualmente es inspector general y que hace referencia tanto a Buda en su fruta como Buda dorado, y el nombre de Sengoku es un periodo japonés de guerras internas. Sakazuki hace referencia por su nombre a las tazas de té y bueno, aquí ya sabéis que he puesto a Clifford por su sobrenombre, que es Akainu, perro rojo, y que es el actual almirante de flota. Los colores y los animales hay que tenerlos en cuenta por cómo será la personalidad de los almirantes o antiguos miembros del almirantazgo. Con Kuzan no tenemos un sobrenombre como tal puesto en sí, es decir, no tiene un significado propio, al menos que yo sepa, y Aokiji se puede relacionar con Faisán azul o Faisán verde. De hecho, he puesto el Faisán azul que veis a la izquierda, es decir, junto a Aokiji, y el Faisán verde, que sí que está en Japón. Tener en cuenta, pues eso, que Ao puede ser un verde claro o un azul. ¿Vale? El Faisán azul está en China y el Faisán verde en Japón. Es exalmirante y bueno, pues poco más que decir. Borsalino Kizaru, Kizaru significa ki amarillo, Saru mono, es almirante también. Y bueno, decir que ha llevado este tipo de sombrero, el borsalino, de ahí el nombre. Y bueno, pues como ha participado en algunas viñetas con él cuando era un poco más joven y es utilizado mucho con la mafia, igual que los Sakazuki para hacer brindis entre yakuzas, pues tiene ese toque. Mientras que, por ejemplo, el ex almirante Aokiji presenta el antifaz
puesto en la cabeza como uno de los detectives que protagonizó dentro de una serie, ¿no? de detectives. Bien, pasando un poco también a Isho Fujitora, pues al tigre morado, y decir que a él hemos visto jugar los juegos de dados y, bueno, pues digamos que es su gran debilidad. Eh, Aramaki, al igual que Isho, pues hacen referencia también con el personaje fílmico, lleva el nombre de un personaje dentro de sus películas. El toro puede ser bastante agresivo, por un lado, que es algo de lo que sí que estamos viendo ahora. Hace también referencia al bosque, ya que el bosque pues, suelen ser de la gran mayoría, ya sea coníferas o caducifolios, pues suelen tener hoja verde. Y decir que tiene como lema o referencia el suicidio por un, un poema, que no me salía, perdón, y decir pues que su forma de justicia, igual que al primero, es una justicia ciega debido a su personaje fílmico, en este pues hace referencia no al seppuku literalmente, pero sí al suicidio, ¿vale? Una justicia suicida. En cuanto a Kira, obviamente, Kuruma y Tensei, Tensei es reencarnación, el significado que tiene, también hace referencia a una película suya dentro de la saga de eh, Batallas sin honor ni humanidad, puesto que es el nombre que lleva esa institución, decir que es el director de la oficina de investigación, o sea, investigación criminal, y obviamente el negro y el caballo, pues es un color bastante, o sea, no bastante alegre, sino bastante elegante, eh, y va a tener pues también referencias al comportamiento dentro de la mitología china del caballo. Si pasamos a guión, guión es el nombre de una de un barrio, perdón, de Kioto, como veis en pantalla, en la que hay muchas geishas todavía, es muy tradicional, hecho de madera. El conejo rosa, debido a que Momousagi es lo que significa, y decir que en este caso es vicealmirante. En cuanto a Chatón, he puesto el corazón roto porque tiene pinta de quedarse soltero y porque digamos que este personaje, Tora-san, sí que está relacionado con llevarse bien con las mujeres, pero no tener éxito en el amor. Está representado por un jabalí o un cerdo y el color marrón, y es también vicealmirante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué he puesto entre medias esa referencia al teatro? Pues al drama y a la comedia. Mientras que en el primero, en el de guión, tenemos un drama que, si no me equivoco, era Las Hermanas de Guión, mientras que Torasan, pues es difícil ser un hombre, la serie y la película, pues mientras una es un drama, la siguiente es una comedia. Y ahora, para cambiar un poco de tema, vamos a hablar un poco de Sword y el CP Aegis. Hay distintos tipos, ya he dicho que va del 1 al 0 con el orden correspondiente, pero Aegis tiene doble significado. La égida, ¿vale? Se puede entender como un escudo, que es algo que comparte, pues, por ejemplo, tanto Atenea como Ares. También se le ha visto a otros dioses, como por ejemplo Zeus, y por supuesto con la coraza. Pero siempre, ya sea una coraza o un escudo, va a ser una referencia a la protección y a la dureza, obviamente. La imagen de Medusa pues, se ha visto muy relacionado con ella y hace alusión pues también a las tormentas, ¿vale? Ya sabéis que Medusa pues petrificaba, algo que podemos ver con otro personaje que es la única Shichibukai, emperatriz de los mares, y, y en este caso, pues Aegis también hace referencia, como decía, a las tormentas. La espada es siempre utilizada como arma, no creo que se utilice esencialmente como defensa, sino que en este caso sería como ataque. Oda puede estar haciendo doble alusión, ¿vale? Es decir, puede estar también haciendo otra referencia que conocemos para aquellos que hayan visto de Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya en definitiva,
a la dureza entre el escudo y la lanza, ¿no? Como ataque y defensa, a ver cuál es más resistente y qué es lo que sucede. Pues que tanto la lanza como el escudo acaban por fallar y acaban rompiéndose, al menos en la serie. Y también tiene otra referencia mitológica, es decir, Sword puede estar refiriéndose al ataque y por tanto a Ares, mientras que Aegis sería más la representación de Atenea. Ya veremos si es completamente así o también se pueden dar casos opuestos. Vamos a seguir. Bueno, pues lo que decía, mientras que Aegis hace referencia a Atenea por casos como ser secreto, o sea, una institución secreta, ser estratégica y para la defensa de los Tenryubito. Por otro lado, Sword es algo público, está dentro de la Marina, aunque de forma separada. Generalmente persiguen o están ahí con una moral cambiada al planteamiento absoluto, suelen moverse más por la moral y por la ética, mientras que sí que pueden dar un caso o darse un caso de una ofensiva. Por un lado, dentro del interior de la Marina, si acaba por separarse, y posiblemente, al no gustarle, digamos, el aspecto de la dominación de unas instituciones poco conocidas como son los Tenryubito y el gobierno mundial, aunque de momento sí que estén supeditados a ellos, pueden rebelarse. Bien, ahora los veis cambiados. ¿Y eso por qué? Bueno, pues Atenea también es una diosa, aparte de guerrera, pues desde luego sí que es sabia y suele tener un aspecto más ético, lo cual pues concuerda bastante con Sword, sí que es bastante juiciosa y obviamente estaría relacionada con la defensa del pueblo, es decir, de la población. Mientras que en el caso de Aegis, pues podríamos decir que a pesar de las consecuencias, va a estar luchando a pesar de las consecuencias, no le va a importar nada, eh, digamos, si tienes problemas dentro de la Marina o dentro de la propia institución. Y bueno, pues las consecuencias, perdón, posiblemente tenga un planteamiento más maquiavélico y va a tener una ofensiva más hacia los piratas y al ejército revolucionario cuando toque. Bien, cambiamos de tema y vamos a hablar un pelín tanto del Gorosei como de los Caballeros Divinos. Pues yo tengo mi planteamiento, como he dicho antes, y hay que decir que tras la sustitución de Saturno, antiguamente eran todo planetas, ya sea tanto en las armas ancestrales como en el propio Gorosei, pues con la llegada de Garling puede existir una alusión a un cambio planetario por uno satelital, ya que hemos visto, vaya, se me ha quedado la besa, ya que hemos visto pues algo también en las armas ancestrales. Bien, ¿qué es lo que pasa con las armas ancestrales? El planeta le da el nombre, ¿vale? Tanto Plutón como Urano eh, les está dando como tal el nombre y Neptuno, por supuesto, y el satélite, en este caso el satélite más grande, le da ciertas características y ciertas referencias al uso. Si cogemos Plutón, se supone que es un barco, Caronte es el barquero de las ánimas dentro del inframundo. Tiene que ver más con la traslación, pero sí que tiene referencia con la muerte y el barco. En el caso de Neptuno, pues hace referencia al mar, su hijo y primer planeta, o uno de sus hijos y el primer satélite, perdón, más grande es Tritón. Si nos fijamos en la forma de Tritón, pues sería prácticamente idéntica a Shirahoshi, grande, con cola de pez, torso, en este caso masculino, imaginaros el femenino, pero sí de una persona con su tridente, con sus poderes, poder hablar con los, bueno, manejar el mar, hablar con los animales, algo que hemos visto ya en muchos casos. Y el Gorosei y los Caballeros Divinos, pues también. Mercurio hasta Saturno, saltando la Tierra, era la forma en la que estaban más o menos clasificados el Gorosei y la Tierra, en principio, sería Imu. Y pues en este caso sí que hemos visto que el último se parece más a una luna,
que es Garling. En este caso sería nuestro satélite. Y bueno, pues pueden caber más referencias no solamente a esto, sino a otras cosas. Ya que, bueno, no creo que sea estrictamente como Caballeros del Zodíaco, pero se está planteando si eran 12 y actualmente van a ser 9 y hacer referencia al Zodíaco europeo también, que cabe la posibilidad, pero yo creo que va también a tener cierta relación con los satélites más grandes desde la Tierra, ya que Mercurio y Venus no presentan Marte, Júpiter y Saturno. Bien, si nos quedamos con los nombres del Gorosei, los he puesto más o menos en japonés y con su traducción, ¿vale? Pero podemos traducir a Shepard Júpiter como Pastor Júpiter o Júpiter, en referencia tanto a Júpiter como a San Pedro, ya que Peter es Pedro. Topman o Okurisei, que sería San Topman Warkuri, aquí no está exactamente identificado como San Mateo, pero sí Topman, si le vas cambiando y pones, o sea, si cambias el orden, pues puede quedar más o menos Mato, ¿no? Una cosa así. Esa pequeña alusión la dejo como posible referencia, no como una referencia exacta. Si cambiamos luego a Isambaru Nasuyuro Sei, sería por un lado, bueno, se ha traducido como San Izambaron V Nasuyuro, en referencia por un lado a Venus, pero también hay una posible referencia a San Lucas, no tanto en el nombre, sino porque de momento, junto con Pedro, que es el que maneja las llaves, el resto sí que puede tener alusiones a los apóstoles, ¿vale? San Lucas, San Marcos, San Juan y San Mateo. En el caso de el que ya ha fallecido es J. García Satan Hijiri. Bueno, sí, cambia, es que cambia más o menos, pero es el ideograma sería el mismo, sería estrella. Pues San García Saturn, San J. García Saturn, la J puede hacer referencia a San Juan y ya que decir, pues por ejemplo, con el caso de Marcus Mars, Marcos es lo mismo y Mars es literalmente Marte en inglés. Aquí veis perfectamente el castillo de Chambord en Francia y si pasamos, pues tenemos su pequeña réplica en el anime que sería el castillo de María Joa. Bien, antes no lo he puesto, pero los caballeros divinos yo creo que tienen dos aspectos que hay que tener en cuenta. Por un lado, los caballeros medievales, que bueno, también por supuesto los caballeros que más tarde estarían en la defensa pues, de la cristianidad y, y respectivamente pues también al que hiciesen vasallaje, el rey de cada zona, ¿no? De cada país, y por un lado la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana, para aquel que no lo sepa, eran los guardias romanos que exclusivamente eran seleccionados por el emperador para su protección, lo cual tiene bastante sentido con el organigrama que he puesto antes. Gunko no tiene de momento el 6 que hemos visto en otros sitios, pero sí que decir que, bueno, Ko muchas veces hace referencia a niña más que a niño, pero sí que hace referencia a un niño militar. Si fuese el cambio a niña militar, pues tampoco pasaría nada. En el caso de Rinosufi Kirigan Sei, es decir, San Kiligan Limotiv. Limotiv se parece mucho al leitmotiv, que es el motivo más grande. Y en Gillingham, aparte, también es una alusión al Kirin, pero Gamu hay veces que se parece mucho a Goma y bueno, me ha salido como calle de Goma, yo creo que puede ser un Kirin de Goma, no sé qué relación tendrá con la Goma, pero bueno, ahí la dejo. Y Gillingham es una ciudad inglesa a la que ya hice referencia en otro vídeo. Así que si os podéis pasar, pues estupendo.
Si nos pasamos ahora a la familia Figarland, decir que Garingu o Garling hace referencia al ajo y Shamrock, pues obviamente al Shamrock o al trébol. Y curiosamente los ficus, es decir, Figarland, puede ser una tierra de higueras o de figueras, aparte de lo que ya se ha dicho mucho de la relación con el color rojo, que obviamente no lo descarto, ya que a pesar de que no sabemos cómo era el pelo cuando era joven Garling, sí sabemos que sus hijos tienen pelo rojo. Posiblemente tenga en el caso de Garling, una referencia a San Miguel, ya que, bueno, presenta espada, en su caso sería flamígera, es decir, que tendría llamas por ahí, y, bueno, pues es el más cercano al supuesto dios, a Musama, lo cual lo dejo ahí. Em, ya sabemos en el caso de Shamrock que hace referencia con su espada y con sus ataques al Cerbero. Y si nos pasamos a Shepard, pues hace referencia por un lado al sol, o sea, a Shepard, en este caso Somerju. Pues por un lado sería por el apellido Pastor y por el nombre Somers, pues decir que hace referencia al verano, a marzo y a Marte. En marzo empezaban los periodos de guerra y Marte era el dios de la guerra, o sea que aparte del supuesto despiste y buena vagancia que se le veía anteriormente, pues puede tener cierta relevancia con su forma de ser o de estudiar más o menos las peleas. No sé exactamente cómo ahora, pero el caso es que sí que hace referencia a Marte tanto por el mes como por su nombre. Bien, en cuanto a las prisiones, decir que hemos visto algunas referencias dentro de la Marina también. Bastille hace referencia a la Bastilla, dada o tomada durante la Revolución Francesa. De fondo tenéis Alcatraz. Ya sabemos que Impel Down pues, es una prisión sumergida, lo cual aquellos que hayan tomado la fruta, una fruta del demonio, lo tendrán todavía peor para salir. Y bueno, Magellan en este caso era el alcaide. Y Fleet es otra prisión de la que no he hablado antes, pero hay que decir que está, digamos, en la zona centro de Londres, el río Fleet, que da nombre a esta institución, a esta prisión. Es un río que actualmente está soterrado, pasa por debajo y no se ve. Y llega más o menos a la zona de Camden, en pleno centro londinense. De ahí el pequeño mapa y pues decir que bueno, Fleet tiene el mismo nombre dado a la flota en sí y por tanto a los almirantes de flota, ¿no? Los Fleet Admiral. Bien, posibles consecuencias. Por un lado, la dimensión interna de la Marina. Yo creo que es algo que ya se está empezando a dar. Sword y Aegis intervendrán en la política interna dentro de la Marina, haciendo que terminen por separarse o que quede ya muy poco para que termine separándose. El Gorosei y los Caballeros Divinos transitarán de un sistema planetario a uno satelital que he comentado antes y que pueden añadirse otros aspectos como los guiños que Oda haga a otras series o a otras cosas de astronomía o lo que haya por ahí. Akainu acabará por colapsar dentro de lo que yo creo dentro de su mandato debido a su planteamiento tiránico. Es muy fuerte y es muy aguerrido, pero yo creo que ya van dos almirantes que se han ido con su llegada. Bueno, uno que se ha ido, mejor dicho, y dos que ya están con cierto enfrentamiento interno con él. Posiblemente por el color que muchas veces lo relacioné en uno de los primeros vídeos. Si queréis verlo, pues también os hago hincapié en que lo veáis porque es muy interesante. Bien, las posibles inspiración histórica de las prisiones, ya sea por la Revolución Francesa, escapes, revueltas internas y que, bueno, podré también tratar un poco más a fondo en otro momento. Y la sucesión en el almirantazgo
dando a pie a que, habiendo ahora 9 que hayan pasado por ese cargo, o vice o incluso un capitán que sería Nezumi, obviamente yo creo que como prueba, nos quedarían 3 almirantes con su animal zodiacal chino y con su color. Y por supuesto, puede haber un aspecto de referencia a los actores o actrices o no. Sí que es verdad que ha habido ya algunos casos, pero no se sabe si eso lo mantendrá o no. Bien, vuelvo a repetir, dale like, suscríbete, por favor, y dale a la campanita. Y ahora, para ir terminando, vamos a hablar de la simbología en el ejército revolucionario. Aquí tenéis Bahía de Cochinos. Para aquellos que saben un poco de historia de Cuba, posiblemente lo asocien, y ya sea o bien con Fidel Castro o, por supuesto, con el Che Guevara, muy representado también con Dragón. Bien, para ir más o menos cogiendo carrerilla, vamos a hablar un poco de revoluciones presentes o que se hayan dado, los tipos de punk, la literatura, otros hechos históricos o, bueno, otros aspectos que vamos a tratar y las posibles consecuencias para terminar con el ejército y con todo. Bien, vamos a ver un poco revoluciones que se están dando presentes en el cómic. Bueno, aquí tenéis el Palacio de Invierno en Rusia, pues para ir dando un poco de coba, decir que tenemos la Revolución Americana de 1776, la Revolución Francesa de 1789, también durante el siglo XVIII las 2 o 3 revoluciones industriales, la Revolución Rusa de 1917 y la Revolución Cubana durante los años 50. Bien, vamos a hablar de los tipos de punk. Hay muchos tipos. Tenemos el steampunk, referencia al vapor, al clock punk, por referencia a los engranajes, el punk industrial, que podemos ver en muchos aspectos, el solar punk, referencia al sol y a ciertos aspectos no tan catastróficos, sí que suele ser, digamos, con unos entornos más naturales y mejor sostenidos, el biopunk, y otros como puede ser el atom punk. En este caso la energía nuclear en el segundo y en el otro pues referencias por ejemplo con la vida, la transhumanidad y que es un caso que a lo mejor no es tan conocido pero que sí que se está dando en el cómic, en el manga de One Piece y bueno, que sepáis que hay muchos aspectos, habrá otros y estos son unos que se están dando. Bien, Cyberpunk, por ejemplo, bueno, por aclarar un poco, pues decir el Cyberpunk, que antes no lo he comentado, pues son argumentos en relación con el control, es decir, los cibernete o el aspecto cibernético, que no deja de ser lo mismo, hace referencia al control de una nave, el cibernete era el timonel, y es el que ha dado pie a esto. ¿Qué tenemos que sea muy cibernético? Punk Records. Es el control de datos y la transhumanidad, ¿vale? Como algo que se relaciona también con el biopunk que he comentado antes, pues también va más o menos por ahí. El solar punk pues hace relación a una sustentación medioambiental o mediante la energía solar. Esto también es muy importante. He puesto en este caso Punk Records y, Light de Vegapunk debido a que es el que más ha tenido alusiones dentro de un mismo arco, ¿vale? Pues alusión a la energía solar, a la atómica, como veis también, y, bueno, decir que muchas veces se nos olvida el mundo clásico y que casos como Herón de Alejandría, en la época griega, o sea, del dominio griego en Egipto, pero que más tarde se mantendría durante el periodo romano, pues consiguió, digamos, o dio mucha importancia o muchos recursos debido al uso del vapor mediante la energía calorífica del fuego, dando muchos efectos como por ejemplo aperturas de puertas, sonidos y cosas así. Y para mí es importante.
El Atom Punk, pues ya que hablar de Tesla, de Einstein, de Oppenheimer, cosas que se pueden ver, por ejemplo, con Stella. Y, y Biopunk, pues lo que he dicho, también al aspecto de transhumanidad y ver un poco la investigación o ingeniería dentro de la genética. Ya no solamente con él, también se puede ver, por ejemplo, con Queen. Y bueno, pues el steampunk ya está comentado. Y hablando en este caso de alusiones por motivos de fecha, decir que el nacimiento de Vegapunk es el 9 del 8 de 1459, pero que si cogemos las cifras podemos tener la referencia al 9 del 8 de 1945, que precisamente es el 9 de agosto de ese año, de 1945. Pues en esa fecha, junto con el 6 sería el primer lanzamiento atómico en suelo japonés y el segundo el día 9 de ese mismo mes, que es cuando se da por finalizado la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a hablar un poco de literatura. Hay muchos autores, desde Edgar Allan Poe, Dickens, Victor Hugo, Julio Verne o H.G. Wells. Hay muchas obras, he puesto precisamente de autores que ya están puestos aquí, como puede ser El Cuervo, Los Miserables, La Vuelta al Mundo en 80 días, 1984, además en el mismo orden. Y bueno, pues muchas son distopías o hacen referencia también a la muerte, algo que puede dar lugar a ciertas revoluciones. Bien, en cuanto al autor más destacado, que es precisamente del que no he hablado, es Charles Dickens. Y que además Charles Dickens tiene muchas obras, si no todas, casi todas, como pueden ser Oliver Twist, Historia de dos ciudades y La pequeña Miss Dorrit o La pequeña Dorrit, que está muy relacionada con el ejército revolucionario. ¿Por qué? Pues ahora vamos a ello. Vamos a ir obra por obra y viendo qué relación tiene más o qué personajes tienen relaciones con aquellos que vamos a tratar. ¿Vale? Por ejemplo, de la época industrial, ya que está aquí la revolución industrial, tiene mucha relación con el hollín que representa a los cuervos de hollín de Karasu. Y por supuesto, la novela del cuervo, pues tiene el mismo nombre que Karasu, que significa cuervo. Pero vamos a seguir. Como decía, dentro de la literatura, Dickens es el que más referencia tiene, con obras de Oliver Twist de 1836 a 1837. Siempre que veáis dos fechas distintas es porque se fue presentando por fascículos, que no os extrañe, porque muchos los tiene puestos ahora los iba publicando en periódicos o en distintas ediciones. Y bueno, vamos a seguir con el relato de Cuento de Navidad, archiconocido, David Copperfield, bueno, el cuento de Navidad del 37 al 39, David Copperfield del 49 al 50, La pequeña Dorrit de 1855 al 57, Historia de dos ciudades es de 1859, Grandes Esperanzas de 1860 al 61 y nuestro amigo común, o nuestro común amigo, 1864 al 65. De entre los temas, para ir más o menos resumiendo, luego lo veréis un poco más desarrollado, decir que están, por un lado, los fraudes, los aspectos carcelarios, los robos, el amor, la prostitución, las aventuras, el satanismo y la lucha de clases, que no puede faltar. Bien, con Oliver Twist yo creo que es el que, no el que más referencias tiene, pero sí el que primero te viene a la mente, al menos con Sabo, pues tiene, si vamos personaje por personaje, con Sabo tiene referencias a Oliver Twist y a Jack Dawkins, más conocido como Artful Dodger. Es un niño que se le da muy bien los engaños, es un buen carterista y por otra parte Oliver Twist pues fue huérfano, fue abandonado en este caso y pues si hacemos más o menos la suma tendríamos a un huérfano de buen comportamiento que regresa a su casa a lo largo de la historia, consigue llegar a ser adoptado por su tía, pero
va teniendo ciertas aventuras y entre ellos pues va conociendo a Fagin y pues por ejemplo, a Nancy, a este Jack Dawkins, perdón, sí, Dawkins, y bueno, pues decir que tiene una serie de pasos hasta llegar allí. Entre ellas, pues ser un carterista. ¿Quién es un buen carterista de éxito? Lo que decía, Arthur Dodger. Bien, si pasamos a Koala, tenemos por un lado a Oliver Twist por el vestuario y a Nancy. La gorra de vestuario que tenemos puesta en Koala, pues es así como la típica gorra rusa, ¿no? Que vemos mucho en ciertas revoluciones y que comparte en este caso cuando Oliver Twist es joven. Y que, bueno, decir que en este caso Nancy era una prostituta que ayudó, que estaba también bajo el mandato de Fagin y que ayudó a Oliver Twist a salir de allí y ponerse en contacto con su tía que fue quien la adoptó. Dragon, pues Dragon tiene relación con Fagin. Fagin es un Kidman. Kidman es un hombre que tiene a los niños robando para él. A ellos les da algo, pero en definitiva él saca provecho de los niños. Y lo que pone aquí los usa para delinquir. Sterry, pues hay otro personaje que es Edward Monks, que es el hermanastro de Oliver Twist, que ni más ni menos trata de fastidiarlo. Y por supuesto a Jack Dawkins. Arthur Dodger, por un lado, por ser el medio hermano o el medio hermano adoptivo, por así decirlo, de Oliver Twist, que en este caso sería por haber sido un hijo adoptivo en la familia Outlook, ¿vale? Y por el otro lado, pues él ser una persona traicionera, de hecho traiciona a Oliver Twist y, y poner más o menos, bueno, poner trabas en definitiva, ¿vale? Dentro de la banda de Fagin, pues quien traiciona es este Artful y Monks, pues digamos, creo que hace es ponerle, cuando estaba antes de ser abandonado, ponerle trabas a su hermanastro, pues haciéndole que no sea querido, acabe abandonado y demás. En cuento de Navidad pongo a Morgans. Como tal, ya sabéis que está dentro del bajo mundo por motivos de información, pero lo importante es la referencia a Ebenezer Scrooge. Hay otro personaje de la Disney que es muy parecido a él y es Scrooge McDuck, que es conocido como Tío Gilito en español. Si le conocen como Scrooge McPato o alguna cosa así, pues más o menos es lo mismo. Bien, ¿qué representa? Una persona adinerada o rica, avara, que mira por sí mismo, por sus intereses personales, en este caso, debido a la información que quiera dar, que sea de impacto más que sea realista, por poner un ejemplo, y el aspecto empresarial maltusiano, debido a que es la ideología de este autor, que es Malthus. Y bueno, decir que la fruta del albatros, pues al ser un ave, y a pesar de que no coincide con ser un pato, pues es otra posible doble referencia tanto a la obra como al Teogilito de Disney, que también está referenciado con el nombre Scrooge. Bien, David Copperfield. Bien, en David Copperfield vamos a ir viendo también más o menos las obras y sus personajes. Por un lado tenemos a Sabo como David Copperfield, es abandonado por su padrastro y es cuidado por su tía abuela tras conseguir su custodia. Es educado y consigue trabajo como procurador, una especie de abogado. Y durante esta etapa, pues bueno, es infeliz hasta que consigue una primera esposa llamada Agnes. O sea, una primera esposa. Y luego se casa por segundas nupcias a la muerte de la primera con la hija de su mantenedor, que es Agnes Wickfield, con la que, bueno, acaba siendo escritor de éxito y acaba viviendo una buena vida. Koala, pues estaría representando a Agnes Whitfield, es una amiga en su momento
y es confidente de David Copperfield, habla mucho, incluso durante el periodo en el que tiene la primera esposa, y que posteriormente a la muerte de la primera, pues es amada, segunda esposa de, bueno, la primera es Dora Spenlow, pues es la segunda amada esposa de David Copperfield tras la muerte de esta Dora Spenlow. Y en cuanto a Sterry, hace referencia a Uriah Heep. Si hay un grupo de rock o metal que os suene, es por este mismo personaje. Y decir que es el secretario del señor Wickfield, que convive tanto con David como con Agnes en el mismo emplazamiento y que trabaja para él. Es muy adulador, siempre obviamente va a ser para el señor Wickfield con tal de sacar provecho y ganar más dinero y cosas así, es decir, bastante avaro también. Es un socio forzado del señor Wickfield mediante chantaje. Odia tanto a David como a... Bueno, no, a Agnes no le odia, pero sí que le mete ficha, por así decirlo, ¿no? Y no le gusta, digamos, que la buena relación que se esté dando entre Agnes y David, pues por motivo de celos que se está chinchando. Y decir que es también encarcelado al final y es encontrado en la cárcel por David, pues eso, por haber intentado hacer una estafa al Banco de Inglaterra. Bien, la pequeña Dorrit. Aquí la protagonista, Amy Dorrit, es la gran referencia no tanto a Sabo, como veis, por eso la he puesto como segundo caso, sino de Koala. Koala, en este caso, estaría referenciando directamente a Amy Dorrit, es hija menor de, del padre del señor Dorrit, en definitiva, y está encerrado en Marshalsea, prisión a que hace referencia Kurohige. Bueno, ¿por qué? Por deudas. Solía encargarse de hacer las visitas de toda la familia, pero bueno, la que más iba era ella. Eh, Se descubre que hay una herencia que acaba heredando la familia Dorrit, caen en una estafa, entonces tienen que volver a prisión. Y bueno, decir que en este caso el que le da los consejos es Arthur Clenan, que veremos más tarde, pero con el tiempo se verá que al no haber, aparte de caer en la estafa, al no haber realizado bien sus gestiones, pues acaban teniendo otra bancarrota. Cuando descubren que hay otra herencia, pues definitivamente saca a su familia vamos, consigue sostener a la familia y al mismo tiempo consigue sacar a Arthur de las deudas y pues como tal sale de la cárcel. Bien, en el caso de Sabo, Arthur Clenan pasa una cuarentena en Marsella tras estar navegando por China y bueno, el motivo en este caso es el posible caso de peste. Es el futuro marido de Amy Dorrit y resulta ser hijo ilegítimo de la señora Clenham. Lo tiene con un marido, o sea, con un amante anterior y bueno, ese es el caso. Cuando la señora Clenham, para no tener miedo y tal, ante su posible marido o los posibles casos o que se descubra, pues el caso es que le trata bastante mal a su hijo y que luego definitivamente empieza a tratarlo bien. Pero el caso es que la señora Clenham pues, no tiene una buena relación, especialmente su marido, pero ella no tiene tampoco una buena relación con Arthur. Luego cae en la estafa que he comentado antes, consiguen pagar la señora Dorrit, bueno, Amy Dorrit, los pagos y acaban por casarse. Y en cuanto a los señores Outlook tercero y Didit, pues hacen una referencia ambos a la señora Clenham. Yo creo que va a ser el mismo, ya que lo que hacen es renegar de su hijo natural. Bien, historia de dos ciudades. Agarraos que vienen curvas y este va a ser un poco más largo. Si empezamos por Sabo, tenemos a Charles Darnay, de familia noble, que rechaza la perspectiva del abuso hacia el pueblo
debido a que su tío, el marqués de Evermont, pues así lo es. Él lo repudia. En el caso de Sabo, pues no. O sea, en el caso del señor Charles, hace todo lo contrario. No lo repudia. Es acusado de espionaje por su origen francés en, o sea, hacia Inglaterra. Y es el lugar donde reside. Y decir que rechaza la herencia de su título y su título de su tío. Es el futuro marido de Lucy Manet. Koala equivaldría, por así decirlo, a Lucy Manet, que es pupila de Charles Darnay, del cual aprende francés. Es una persona sabia, es invariablemente amable y cariñosa, y decir que intercede en la defensa ante la acusación de traición de Charles Darnay y prepara y es preparada por su tío. También hay amigos por ahí que consigue convencer, entre ellos alguien que la amaba, pero decir que obviamente estamos hablando de entre París y Londres y es en París donde se supone que iba a ser guillotinado. Al final acaba por salir vivo, como lo sabéis, y uno de los que estaba enamorado de Lucy, pues acaba este sí siendo degollado eh, por, por la cuchilla. Vamos. Ya sabéis que durante la Revolución Francesa pues tenemos a la guillotina y ese es el caso, ese es el fin, ¿no? Dragón pues hace referencia a Alex Manet, es el padre de Lucy y bueno, pues es el padre de Lucy que pasó 18 años acusado en los actos de los hermanos Saint-Evremont, ya que el marqués tiene otro hermano y que tenía, porque ya está muerto, ¿vale? Es un padre cariñoso con su hija Lucy y vuelve a ejercer de médico en Inglaterra tras salir de la Bastilla, en Francia. Intercede en defensa, al igual que Lucy, pues de Charles Darnay. Stelly hace referencia también al marqués de Saint-Evremont, que coincide con la perspectiva de ser un personaje, digamos, pues que la gente popular pues no le cae bien y lo que hace, pues esto supongo que con muchos dragones celestiales les pasará lo mismo, pero al ser de la realeza pues les trata mal, ¿vale? De hecho, el marqués llega, si no me equivoco, a matar a un cochero o es atropellado cuando lo conducía o algo así. No, no me acuerdo exactamente cómo, pero sí que llega a tener víctimas mortales por su parte. Bien, Sarri o Sally, Nantogenet. Bueno, pues por un lado el término net que comparte con Lucy Marinet, pero también tiene relación con Marqués de Saint-Nevermont. Por un lado, lo que decía la terminación del apellido, que coinciden. También ocurre con María Antonieta, no tanto por la novela, sino por los momentos en los que transcurre, ¿no? Ese net, María Antoinette, como se pronuncia. Y decir que, bueno, pues al mismo tiempo aparentemente pues será idéntica a Lucy ante los Tenryubito. ¿Vale? Coincide con una perspectiva del marqués en su menosprecio a la clase trabajadora, aunque obviamente no siempre lo llevará representado de forma idéntica. Es decir, cuidará un poco más el no darse a conocer como alguien que odia a la plebe. ¿Mm? Outlook tercero, pues volvemos al marqués de Saint-Evremont. Comete el crimen de matar atropellando a lo que os decía con su carruaje a un niño. En este acto se preocupa por el estado de sus caballos. Tanto él como el hermano violaron es decir, el marqués y el hermano del marqués violaron y mataron a una mujer estando embarazada y es acusado de, o sea,
si es acusador de su sobrino por la traición de la corona. Esto a lo mejor incluso puede tener pinceladas con Steli, ¿vale? En este caso sí que es verdad que Outlook tercero no es que acuse directamente a Sabo en cuanto a haber hecho ese tipo de cosas, pero sí que no le gustaba nada que se fuese, que no siguiese las normas de un gran Tenryubito y bueno, siempre tenía esos conflictos. Y por último, nos queda Imu, que obviamente también es representado, puedes tener ciertas relaciones con el marqués de San Evremont, ya que los posibles significados del apellido y de su nombre pues, tienen relación un poco con la tierra, la fiebre y ahora veréis, ¿vale? Es decir, con indicar partes, digamos, de su estatus y de su símbolo malévolo, ¿vale? Every Tour le Monde significa todo el mundo. ¿Qué gobierna supuestamente? Todo el mundo. Every man o every man es todos los hombres o en general la humanidad. Igual. Maneja el mundo, gobierna al hombre, gobierna a todos los hombres. Y luego, por otro lado, Every Monde puede hacer una referencia a la fiebre y al mundo, lo cual podría traducirse en inglés como Fever World o fiebre mundial, con la enfermedad o que el mundo está enfermizo, ¿vale? Es algo así más o menos lo que puede estar significando esto. Bien, es el hermano gemelo de Charles Dane, el padre del protagonista, que ya sabemos que ha fallecido, ¿vale? Esto quiere decir que sea padre el propio Imu. La verdad es que lo dudo bastante. No sé si tendrá hijos, pero yo creo que no me cuadra. Bien, y lo importante, o sea, el marqués hizo un conjuro, una conjura contra el diablo ante el espejo. ¿Qué es lo que le pasó? Pues que al hacerlo frente al espejo es como si el propio demonio le volviese contra él, ¿vale? O sea, la propia conjura eh, se volviese contra él, ¿vale? Entonces, en este caso, digamos que ha conseguido una serie de éxitos y que puede que estos éxitos le acaben afectando al propio Imu y por tanto pierda el poder. Bien, grandes esperanzas. En este caso, volvemos a tener a Sabo como protagonista, haciendo referencia, por un lado, a Philip Pirrip Pip, que es el protagonista de la novela, y mezclando un poco con otro personaje que es Magwitch. Bien, tras ayudar a Magwitch, en este caso hablando de Philip Pirrip Pip, en un cementerio, pues acaba por liberarle y no denunciarle y pues al final acaba por ganar una fortuna. Pasa de ser pobre a ser rico, en definitiva. Es beneficiario para poder ser caballero y al inicio Estela, ¿vale? Resulta ser cruel, en este caso hablando de la relación de pareja, ¿vale? Resulta ser al inicio cruel con él para luego redimirse. Y en cuanto a Magwitch, decir que lucha contra Compison, que es otro personaje malvado, por así decirlo, que de hecho le engaña cuando sale de prisión, pues en una lucha en el agua del río Támesis y que al caer, pues eh, Campison muere, pero que él acaba por salir vivo, ¿vale? Y acaba por huir de Londres y sobrevive. Koala representaría a Estela, es un reflejo del amor por Pip, en este caso pues sería de Koala hacia Sabo. Pip, tras dejar de lado, digamos, los aspectos negativos enseñados por la señora Harbison, que es la señora Harbison es la maestra tanto de Koala como de Sabo, ¿vale? Pues el caso es que todo aquello que le ha enseñado la señora Harbison a, a Estela de ser tan misándrica, pues al final lo acaba corrigiendo y acaban teniendo una buena relación de, no sé si de marido y mujer, pero vamos, al menos acaban como teniendo un noviazgo. Dragón.
aquí estaría representando a Abel Magwitch. Es un reo huido de un barco prisión en el Támesis. Es liberado por Philip Pirrit Pip y al encontrárselo en el cementerio. Tras enriquecerse en Australia, resulta que vuelve rico y le da toda esa financiación o esos beneficios a Philip Pirrit Pip. Siguiendo con la novela tenemos a Sterry, que en este caso tiene como personajes a Stella, a Arthur Harbison, que es el hijo o el hermano, no me acuerdo muy bien, de la señora Harbison. Tenemos a Herbert Pocket. Bien, por un lado, su nombre pues, hace referencia al personaje, o puede ser una alusión al personaje de Stella, que equivaldría a Koala, ya habéis visto, pero en este caso Sterry y Stelly podría hacer referencia pues, al sonido fonético de Stella. Arthur Harbison se alía con Complici para estafar a su hermana, a la señora Harbison, y conseguir su parte de la herencia. Como veis, hay herencia de por medio y dinero de por medio. Y por otro lado, Herbert Pocket tuvo un primer enfrentamiento con Pip en Satis House, que es donde estaba de empleada o enseñando la señora Harbison, que les tenía dentro de la residencia tanto a Herbert como a Philip como a Stella. Y posteriormente es el mejor amigo de Philip, que en este caso obviamente bien no se van a llevar, es una inversión. Sarin Antoinette hace una parte de la referencia a Stella, ya que es la pupila de Harbison, pero en este caso es el lado cruel que enseña esta señora Harbison hacia los hombres simplemente porque ella sufrió un abandono por cómplice, si no me equivoco, cuando se iban a casar. De hecho, este personaje, la señora Harbison, todavía sigue vistiendo el traje de bodas que en principio iba a tener cuando les sedujo con Bison. Y bueno, pues que inicialmente es cruel con Kip, o sea, con Philip en Pirip, y que en este caso pues, supongo que será a la sociedad en general, sobre todo si es de baja estofa, ¿no? De la plebe, por así decirlo. No tanto con Steli. Bien, siguiendo. Outlook tercero puede hacer una doble referencia tanto a Compison como a la señora Harbison. Por un lado, porque urde planes en contra de Pip y de Magwitch y de la señora Harbison. Es educado y es de buena apariencia, obviamente. Esto lo hace para seducir y no tanto por buenas convicciones. Y luego decir que, a pesar de ello, se dedica a la falsificación. La señora Harbison induce a su pupila a odiarlos debido a esto. O sea que en este caso va a ser también hacia la clase baja, ¿no? Déjalos, si mueren que mueran, pero tú estate aquí y ya está. Y ódialos ya de paso. Bueno, con Didi, pues igual la señora Harbison en exclusiva, ya que induce, en este caso no a la pupila, sino a Sabo, ¿vale? A odiar a los hombres, que en este caso también a la clase baja. Moda, que es aquella que veis ahí abajo, pues haría referencia a otro personaje de la novela que se llama Bidi. Es muy amiga de Philip Pirrip y es campesina y de vida alegre y más o menos sencilla. La hemos visto primero en Lulusia y ahora está en el ejército revolucionario con prendas sencillas y que en este caso pues sería un campesinado pues de entre medio Rumanía y Rusia, ¿no? Por así decirlo. Porque si vemos también los castillos, puede referirnos también un poco a pensar en un Kremlin. Bien, cambiamos de novela. Y la última, nuestro común amigo. Fijaros en esto porque vais a tener en cuenta los inicios de la huida de Sabo, ¿vale? Aquí Sabo está siendo representando o está representando a John Harmon. Es un heredero de la fortuna de su padre con la que tuvo una mala relación, padre-hijo, a cambio de casarse con Bella Wilfer,
a la que desconoce. Obviamente él de inicio no quiere. Al regresar de Londres, perdón, a Londres, es confundido y dado por muerto con otro joven, ¿vale? O sea, es dado por muerto viendo un cuerpo de otra persona en el río Támesis de Londres. Entonces, esa persona muerta lleva el nombre, van a intentar conseguir anillos y demás. Bella Wilfer es, de hecho, una de las que se encarga de enriquecerse un poco con estas cosas, ¿no? Y decir, bueno, pues que hasta ahí ya sabemos que Sabo acaba en el agua, pero acaba vivo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es confundido, ¿vale? Y dado por muerto por un joven, unos jóvenes pescadores de cadáveres. Se adentra a trabajar como secretario de la familia Boffin, herederos ante la supuesta muerte del señor Harmon para conocer a Bella. Si pasamos a Koala sería Bella Wilfer, que es una muchacha hermosa, nacida en la pobreza. Ya la hemos visto cómo fue tratada también en este caso por los piratas cuando la tuvieron que volver a quemar y demás, por los Tenryubito y más tarde pues por los piratas del sol. Y bueno, esa, como se ve, es más o menos criada en la pobreza. Es la futura esposa de John Harman y obviamente sin saberlo. Coincide con la moralidad de Bella tras su cambio en la segunda parte de la novela, en la que se da cuenta de que la felicidad no se logra a base de dinero. Bien, Sterry o Stelly hace referencia al personaje Nicodemus Nodi Buffon y Bradley Headstone. Bien, son dos personajes, así que vamos a hablar un poco sobre ellos. Se convierte en un nuevo rico, obviamente con la herencia de Harmon, al heredar temporalmente dicha herencia y luego, pues al final acaba por devolvérsela. Algo que en este caso dudamos todos de que Sterry quiera hacer. Y bueno, por otro lado, comienza como mendigo y asciende en la escala social. En este caso, sobre todo, haríamos referencia a Bradley Headstone. En este caso ya se sabe que cuando era mucho más pequeño, al ser un hijo adoptivo, pues no era rico y ahora pues, se ve que es un noble mundial, así que sí que ha ascendido. Bien, Sargent Antoinette haría referencia, por un lado, a Lavinia y a la señora Wilfer y a la señora Benering. Bueno, es la hermana, por un lado, es la hermana de Bella, Lavinia, ¿vale? Es muy testaruda y se mantiene en la perspectiva que mantenía Bella al inicio. Es decir, que todo se logra a base de dinero y que la felicidad pues se va a mantener mediante esa actitud de todo se logra mediante el dinero o que el dinero da la felicidad. La señora Wilfer es la madre de Bella y Lavinia, es una mujer insatisfecha con lo que tiene y obviamente quiere lograr más y tiene conflictos por los destinos, por distinto motivo con sus dos hijas. Uno, porque ha cambiado la manera de pensar en la segunda parte y la otra porque siempre puede aspirar más y demás. Y bueno, decir que la señora Benering o Benering, algo así, es dada por aparentar riqueza a pesar de que realmente está en la bancarrota, cosa que luego afectará obviamente a Lavinia. Aquí, bueno, ya de por sí sabemos que Sally es rica, pero sí que puede estar dando esa doble apariencia ante el gobierno mundial, por un lado, y el no ser tan asquerosa, digamos, con la población en general y,
y bueno, en realidad sí odiar a la gente de baja estofa o digamos no tan rica como ellas. Y bueno, yo creo que aquí tanto Outlook tercero como Didit pues van a compartir. No, perdón, Outlook tercero es con el señor Benering, mientras que Didit lo hace con la señora. Es decir, Didit tendría esa parte concreta de la señora Benering de ser muy dada a aparentar la riqueza a pesar de estar en, en una situación de bancarrota, mientras que el señor Didit, bueno, también hace más o menos lo mismo, pero es más comedido. De hecho, no quiere aparentar tanto para no llegar a una bancarrota, a pesar de que sí que llega a ello. Bien, hechos o otros aspectos y hechos históricos. Bien, aquí tenemos a Charles Lindbergh con el Spirit of St. Louis o Espíritu de San Luis. Es un aviador archiconocido de Estados Unidos y fue el primer aviador ingeniero, bueno, era aviador, ingeniero y mecánico como tal, y es la primera persona en hacer un vuelo de Nueva York a París sin escalas y repostajes, ¿vale? Además en solitario. Habiendo varias personas en el avión ya se había logrado. Esto lo consiguió en 1927. También tuvo el secuestro de su bebé en 1932 y que fue un motivo pues, de protestas. Por otro lado, también intentó ser presidenciable o ayudar más o menos a la presidencia de otros más tarde, pero se frustró con los motivos del aislamiento, perdón, del aislacionismo y la perspectiva selectiva que tenía él. Había estado en Alemania, por lo cual pues ya tenía ciertos aspectos pensados más o menos a que fuesen heredados de los nazis. Obviamente esto luego fue cambiando progresivamente y sí que es verdad que participó en la Segunda Guerra Mundial, derribó varios aviones en el Pacífico y en Europa y realizó actos de preservación ambiental y rescate de animales, lo cual pues esto ayudó luego a volverle a tener con más estima. Y obviamente el apellido de Lindbergh es el mismo que veis con el personaje Lindbergh. Bien, vamos a seguir. Vamos a hablar un poco de ciertas revoluciones. Por un lado, los disturbios de Gordon en 1780 fue una revuelta civil para abolir una ley antipapista de 1778, es decir, de 2 años antes. Y el caso es que se tomó la Cámara, también hubo asaltos a bancos y entre otras también hubo liberación de presos en Marshalsea, Newgate y Fleet. Y numerosos destrozos a lo largo de toda la ciudad. Gordon es el que veis ahí justamente encima de Magellan. Y bueno, decir que era una persona noble, era, si no me equivoco, escocés. Y bueno, al final, después de todo esto, pasó de ser, digamos, anglicano a papista y de papista luego más tarde a ser judío, lo cual, pues cambió de fe 2 veces. Además, fue encarcelado en la Torre de Londres. Em, Thomas Bambridge. Bambridge es el que tenéis al lado de Gordon, ¿vale? Vamos a hablar de él. Bueno, pues he de decir que era un abogado y que hizo posteriormente un pago para ser el alcalde de Fleet, un pago en total de 5.000 libras esterlinas, una cantidad bastante amplia. Como alcaide fue muy severo y cruel y al punto de realizar algunos asesinatos colectivos, torturas, y bueno, el caso es que fue muy cruel con los que tenía dentro de Fleet. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que más tarde fue prisionero en la cárcel o prisión de Newgate y se tuvo que aprobar una ley de directores de prisiones de 1728 para que él no pudiese seguir al cargo. Bien, aquí como veis tenéis de fondo los disturbios de Gordon, una gran revuelta en Londres en 1780 y Banbridge pues puede más o menos referenciar
al actual pirata Sirio de la Lluvia, aunque también puede tener ciertos guiños con Magellan. Para ir terminando, los últimos hechos, aquí tenéis el HMS Her of His Majesty Ship Discovery como barco prisión, y decir que obviamente durante los siglos XVII al XIX, pues a pesar de que había cárceles, tuvieron que ir ampliando el sistema carcelario porque había aumentado muchísimo la criminalidad en Londres y en Inglaterra. Entonces empezaron a utilizar barcos prisión, que lo que hacían era ponerlos en la ribera para simplemente acondicionarlos por dentro cuando ya no eran útiles en la guerra. Así que posiblemente sea también otra referencia al agua al estar cerca del río en este caso y utilizar una embarcación a modo de prisión. Además estarías utilizando la fleet, la flota, lo cual puede hacer una pequeña referencia a la prisión de Fleet, al tiempo que también tenemos junto con Alcatraz, ¿no? Esa prisión rodeada de agua y muy difícil de salir. Así que vamos a ver unas posibles consecuencias. Por un lado, Teach participará a favor de los Tenryubito simplemente para tener favores que quiere conseguir con Hachinosu. A pesar de todo, pues bueno, afectará también al bajo mundo y a la marina. Yo no descarto también al ejército revolucionario. Que Shanks puede frustrar en cierto modo el éxito de Teach junto con el ejército revolucionario que también estará participando y con los caballeros divinos, y que puede que se dé una nueva alianza con Luffy, reforzando un poco los vínculos, pues, debido, entre otras cosas, de Robin y Dragón al haber estado, bueno, Koala y demás, al haber estado ella dentro de la formación de los revolucionarios. Puede dar lugar también a una batalla final y que ni Sabo ni Koala morirán. En este caso, porque los dos son los grandes, o están muy relacionados, como hemos visto, con las grandes novelas de Dickens y que en ningún caso un protagonista dickensiano va a morir. Así que ahora sí, sí o sí, si os ha gustado este contenido, dadle a like, suscribiros y por supuesto darle a la campanita. Un saludo de Kunos de Comics y hasta la próxima.